uno siente, ¿no?, en el espíritu, cuando Dios demuestra lo que se debe enseñar. Amén. Vamos a hablar hoy sobre, y no creo que solamente hoy, sino que vamos a seguir con este tema, algunas escuelas dominicales, sobre los atributos de Jesucristo. Decimos atributos de Dios, pero es el mismo. Lo que pasa es que en esta parte, atributos de Jesucristo, ya hablando ya, por eso coloqué aquí entre paréntesis, atributos de Jesucristo, cristología, que quiere decir el tratado y estudio de Jesucristo. ¿Quién es Él? Amén. Bendito el Señor. Ustedes observan estas palabras que están escritas en los versículos 1 al 4. Hermano, esta es una profundidad tremenda, esta es una revelación muy grande. No sé cuántos se han detenido a leerlo. Yo se lo voy a leer otra vez y escuchen ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está todo el Antiguo Testamento. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, a quien constituyó heredero el Hijo, no, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está hablando de Jesucristo todo eso. Amén. Bendito el Señor Jesús. Entonces, la declaración de Cristo como hijo, pero también como hombre, como Dios, como creador y como salvador, encontramos en esta parte. Entonces, la palabra atributo quiere decir cualidad o característica de personas o cosas, especialmente algo que hace parte de su esencia. Oiga eso. Esta palabra atributo va en la parte estética, va en las matemáticas, en tantos campos de la vida. Pero cuando se aplica a Dios, hermano, es una palabra muy grande. Amén. Los atributos de Dios. En este tema de hoy estamos diciendo los atributos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo está presentando el escritor como el Hijo de Dios. También lo presenta como hombre. Amén. Entonces, estas dos palabras hay que estudiarlas bien, escuche bien. Porque Jesucristo como hombre, amén, es el Hijo de Dios. Eso hay que distinguirlo muy bien. Quiere decir que antes de nacer Jesucristo no había Hijo de Dios. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento siempre habla del Hijo en futuro. He aquí la Virgen concebirá, que es futuro o presente. Futuro. Y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios prometiendo que estaría presente. Así que la doctrina y teoría que se enseña que Dios siempre ha tenido un hijo no es bíblica. Amén. Porque cuando dice que hay un hijo es una palabra de carácter humano. Amén. Hijo es de carácter humano. Y aún la Biblia hasta dice claramente en esta parte que estamos leyendo, por ejemplo, cuando termina estas palabras, versículo 4, pueden mirarlo. Estamos aquí, cristología, ¿no?
A ver, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Porque el libro de los Hebreos es mostrando que Jesucristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior en su nuevo pacto, superior en su sacrificio, superior como Cordero de Dios, es decir, una cantidad. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos. Amén, gloria al Señor. Entonces miren ustedes el versículo 4 del capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora viene esta pregunta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué es lo que dice? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado ¿cuándo? Oye, te he engendrado hoy, engendro. No es que Dios desde que existe son tres, no. Aquí dice, yo te he engendrado hoy. Y ese engendro fue cuando María recibió la palabra del ángel. Amén, concebirás en tu vientre. Y ella dice, ¿cómo puede hacerse esto si no conozco varón? Dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Amén. Y el santo ser que nacerá será llamado, que el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. Entendamos eso bien, porque eso está muy claro en la Biblia. Entonces, cuando se quiere dar a entender que como tres divinas personas en el cielo, y entonces una de las tres personas vino, eso es lo que dice la teoría de la Trinidad. Entonces dice que esa segunda persona, según esa teoría, fue la que se manifestó en carne. Eso es un enredo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice la Biblia es, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Dios manifestado en carne es que es el Hijo. ¿Por qué es hijo? Porque nació de una mujer. Por eso también la Biblia nos enseña claramente que Jesús, como hombre, humano, hombre, pero a la vez en lo divino, no el Hijo, sino el Todopoderoso. Como humano, el Hijo; como divino, el Todopoderoso. Eso está claro en la Biblia. Así que miren esos atributos de Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. El hombre perfecto. El hombre perfecto es Jesucristo. Entonces lo presenta como hijo, como hombre, como Dios, como creador. Mire que aquí en las mismas palabras que leímos está hablando como el creador. Dice aquí, el cual, es decir, ese hijo que dice la Biblia, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Escuche eso, siendo el resplandor de su gloria. Es decir, habrá gloria divina sin resplandor, no sería gloria. Amén. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si lo que es Dios en su esencia. Amén. Dios en su esencia es espíritu. Y dice la Biblia que ese hijo que nació, que es Jesucristo, en su humanidad, dice, es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Y en el libro de San Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Amén. Pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Y Jesús dice, capítulo 14 de San Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que Dios en espíritu no lo puede ver nadie, pero Él se manifestó en carne y se hizo presente. Amén. Cuando habla con los apóstoles en el capítulo 14 de San Juan, vayan subrayando allí, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, si ustedes, bueno, vamos a hablar en palabras aquí comunes nuestras. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Y le agrega otra palabra, dice, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Si ustedes me conocen a mí, no tanto en lo físico, sino en su significado, ¿qué es Él? ¿Quién es Él? Amén. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y desde ahora le conocen y lo han visto. Entonces le dice el apóstol Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Acaba de decir que lo hemos visto. Entonces muéstranos el Padre. Y viene entonces la pregunta que le hace él a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Esa palabra estoy ya no es como hombre, sino como Dios. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Entonces comienza una explicación que no son personas, sino son manifestaciones de Dios. Dice, ¿o no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, es decir, las dos naturalezas, lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. Amén. Pero hay algo más acá, en este estudio que estamos observando hoy. Entonces, Cristo superior a los ángeles. Bendito el Señor. Desde el versículo, es el versículo 5 al 14, Cristo superior a los ángeles. Pero a partir del versículo 8 del mismo capítulo, también lo presenta como Dios. Vean el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ahí leímos que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Oiga. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la manifestación, porque es que la Biblia nunca ha negado que haya un hijo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo dice la Biblia clarito. Pero lo que pasa es que no son personas divinas, sino el mismo Dios manifestado como Padre, manifestado como Hijo, y Él es el Espíritu Santo, porque Él es Espíritu y Él es Santo. Amén, gloria a Dios. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente, aquí está hablando que Él es superior a los ángeles. Adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Vale un poquitico ahí, tengo un brillito ahí. Y dice, más del Hijo dice, oiga, ahora presenta al Hijo, lo presenta como Dios, ¿no? Primero superior a los ángeles y luego como Dios. Mas tú
tu trono, oh Dios, del siglo hasta el siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a los ángeles. Ese es el mensaje. Pero cuando está hablando que es superior a los ángeles como Dios, porque cuando habla de Cristo como hombre, entonces no es superior a los ángeles. Amén. Bueno, concéntrese bien, porque así podemos llegar aquí a un conocimiento muy importante. Amén. Cristo, en toda su obra de redención, todos sus atributos como Dios, es superior a los ángeles. Amén. Pero como en el Salmo 8 está diciendo que dice así: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste qué? Poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De quién habla ahí? Dice que le hiciste poco menor que los ángeles. El hombre, el ser humano. Pero como Jesús llegó a ser ser humano, Dios se manifestó como humano. Amén, gloria al nombre del Señor. Eso entonces va a explicar aquí el Espíritu Santo a través de esta maravillosa escritura. Y dice el versículo 8, estamos en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, el hombre, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso es el hombre, ¿no? Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Como hombre, como perteneció a la raza humana, era poco menor que los ángeles. Pero ahora dice aquí: vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Coronado de gloria. Entonces ya en ese aspecto ya Jesús es superior a los ángeles por su obra, amén, que hizo en la cruz. Y sigue diciendo el escritor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermano. Es decir, aquí va combinando las cosas. Cristo como hombre es nuestro hermano. Cristo como hombre menor que los ángeles. Amén.
Pero Cristo como Dios, amén, esa es otra cosa, superior a los ángeles. Pero como se combina esa divinidad y a través de la humanidad vendría el sacrificio, vendría su muerte, sepultura, resurrección, es decir, la obra más grande que Dios ha hecho por la raza humana ha sido el sacrificio de Jesucristo para salvarnos. Por eso Él se manifestó en carne, para poder hacer esa obra. Inmediatamente que entramos a esa obra, entonces Cristo, como dice, vemos a aquel, gloria al Señor, que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por la gracia. Porque la muerte de Él fue la gracia de Dios manifestada para la raza humana. Y luego dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Amén. ¿Quién es aquel por cuya causa son todas las cosas? Dios. Amén. ¿Y qué más? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando de la humanidad. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, porque Dios es uno. Amén. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice llamarlos hermanos, ya se refiere a Jesús como hombre. Amén. Entonces mire los atributos de Cristo como humano, como hombre, pero luego como Dios, como el Creador. Amén. Alabanzas a su nombre glorioso. Bendito el Señor. Entonces la salvación traída por Cristo es mejor y superior a la palabra traída por los ángeles. Capítulo 2. Amén. Entonces dice el capítulo 2. Vamos a seguir leyendo por parte porque para poder ir dando una explicación más clara. Por tanto, es necesario, de como una exhortación, después de ver toda esta maravilla, de ver esta manifestación de Dios en carne, de ver su sacrificio, su muerte, su resurrección, de ver que Él es el Salvador del mundo, que es Dios mismo manifestado en carne. Entonces viene este consejo para los creyentes. Por tanto, ¿sí? Esa palabra por tanto está indicando lo que ya hemos visto. Amén. Dice, miren, que Él es el mismo Dios que se manifestó en carne y que vino a morir por nosotros, y que esa muerte que nos pudo salvar, aunque estaba en el estado humano, sin embargo había una diferencia con los demás humanos. Dice, pero sin pecado, porque no fue engendrado por un hombre. Hermano, algunos se confunden un poco en estas cosas cuando dicen, bueno, pero si Él no fue engendrado por un hombre, entonces Él no era un hombre, era como parecido. No, es que Dios es Dios. Y Él, es decir, vino al vientre de una mujer. Es imposible, como dijo la misma Virgen. ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Porque ella sabía que para que una mujer estuviera encinta tendría que tener un contacto con varón. Eso es lo humano. Pero esto de Jesucristo es un milagro maravilloso de Dios, porque Él es el creador. Pero Él allí en el vientre era un niño igual que todos nosotros, pero no engendrado del ser humano, sino de Dios. Por tanto, Él era sin pecado. Amén. Vamos a hablar un poquito, vamos a pasar al capítulo 7 de este mismo libro de Hebreos, para que escuchen lo que dice aquí el escritor. Bendito el Señor. Mire, el versículo 25 y 26 del capítulo 7, escuche.
Por lo cual puede también salvar perpetuamente, se está refiriendo a Cristo, ¿no? Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A veces se nos olvida eso, que Él está intercediendo. Todas las debilidades, los problemas, las dificultades, Él está intercediendo por usted y por mí. Si usted se acuerda de eso y lo cree, usted se va a sentir diferente en las luchas. Si no estoy solo, Él está conmigo. Amén, bendito el Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque Él no fue engendrado por un ser humano, fue por Dios. Era Dios manifestado en carne. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire que no dice que Dios en su esencia se hizo carne, sino el verbo o la palabra se hizo carne. Es decir, Dios se manifestó en carne. Ese es lo que dice la Biblia. No podemos añadirle más nada. Pero entonces viene la exhortación para la iglesia, para el creyente. Porque si la palabra dicha, está diciendo, miren, todo esto que hemos oído, todo esto que ya sabemos, esto es maravilloso. Así que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, sino con toda esta revelación uno no pone diligencia para entender esto y para creerlo. Dice, se puede deslizar. ¿Qué sería deslizarse? ¿Saben ustedes? Se salió del camino. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya saben cuáles son las cosas, ¿no?, que hemos oído, las que estamos meditando en este momento. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la palabra dicha por los ángeles, la salvación hecha por Cristo, es superior a la palabra dicha por los ángeles. Aquí lo dice claramente, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén, hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros? Aquellos fueron castigados porque Dios a través de los ángeles dio su palabra para que le guardaran. Ellos no la creyeron. Más adelante dice que por no mezclar fe en los que oyeron el mensaje, porque todo lo que Dios ha dicho es por su gracia, esperando que el hombre crea y que el hombre ame, amén, tenga amor por Dios y le es fácil caminar con Dios. Aún en el evangelio de la gracia, si la persona no ama al Señor, no se siente feliz para caminar con Él, tampoco podrá caminar. Porque esta es de las personas que dice, creo en Jesucristo con todo mi corazón, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y hermano, nadie lo estará obligando ni lo estará cuidando por ahí para que no peque. Él mismo se aparta del mal, porque sabe a quién está siguiendo. Amén, gloria al Señor, porque quiere agradar a ese maravilloso Salvador. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está comparando la palabra de los ángeles con la salvación, la cual habiendo sido anunciada, ¿qué? La salvación, primeramente por el Señor, Él mismo la anunció, nos fue confirmada por los que oyeron, y luego testificando Dios juntamente con ellos, con los que oyeron. Entonces ellos testificaban de eso, y en eso de estar testificando dice que Dios juntamente con ellos
testificaba. ¿Cómo? Haciendo señales, prodigios, diversos milagros, amén, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Eso no es lo que hemos visto nosotros en la iglesia? Amén. Oiga, y en cuanto a los milagros y las señales, no es que el tiempo pasó, es el verdadero tiempo, el preciso tiempo de los milagros y de las sanidades y de los milagros. Lo que pasa es que para recibir esas cosas tenemos que creerlas de verdad. Alguien sin creer en milagro, bueno, de pronto, porque no, milagro no es solamente ver que alguien se sana de cáncer. La misma salvación es un milagro. Así que si yo creo que la salvación es un milagro, amén, entonces tengo que creer que Él puede hacer todo lo demás. Porque Él es el Todopoderoso y para Dios nada es imposible. Amén. Habrá preguntas e inquietudes, entonces, ¿por qué no se sanó fulano de tal? Yo diría, puede haber varias causas. Primero, que Dios entiende la última palabra y Él nos lleva cuando Él quiere llevarnos. Amén. Y lo otro puede ser que sí pudo haber una sanidad y no hubo una verdadera confianza en la promesa de Dios. Puede ser otra cosa. Porque cuando uno ve los milagros de Jesús, Él siempre les decía, por ejemplo, cuando llegaron los ciegos: Señor, que nos des la vista. ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? Amén. Les preguntó. Sí, Señor. Entonces venía el milagro, porque hay que creer. Porque la costumbre nuestra, vamos a experimentar a ver si se puede, a ver si será o no. No, así eso no es fe. Veo que te diga, eso lo hizo Dios y lo dijo Dios y lo creo y se me va a hacer realidad. Ese es creer, amén. Y si alguien lo cree, entonces va a ver la obra. Amén, bendito el Señor. Entonces, la salvación tan grande fue anunciada primeramente por el Señor, luego confirmada por los que oyeron. Luego Dios testificaba juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es algo real, eso no son palabras abstractas, palabras concretas. Es verdad que se cumple esto. Amén. ¿Cree usted que Cristo bautiza con el Espíritu Santo hoy? ¿En forma real? Porque hay doctrinas llamadas evangélicas que dicen sí, el día que uno recibe a Cristo recibió el Espíritu Santo. No, porque hay un versículo mal interpretado. Eso es Efesios 1:13 o 2:13. Dice: desde que creísteis, fuisteis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y se da cuenta que apenas uno cree, ya. Pero que se está refiriendo es al capítulo 19, porque ellos eran los de Éfeso, y se refiere el apóstol al capítulo 19 de los Hechos, donde se encontró un grupo en Éfeso que eran seguidores de Juan el Bautista, y les preguntó al apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol se dedicó a explicarles el evangelio de Jesús, todo lo que Cristo había hecho. Dice: y cuando oyeron esto, amén, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Los bautizó en el nombre de Jesús. Ese es el capítulo 19 de los Hechos. Y después fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Esos eran los de Éfeso. Por eso dice el apóstol: desde que creíste y fuisteis sellados. Se refiere a eso. Amén, a ese incidente. Pero la palabra que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38 y 39,
porque para vosotros es la promesa. Porque si crees y te bautizas, recibirás el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Recibir el Espíritu Santo es un milagro grande. Apartarse del pecado por el poder del Espíritu Santo es un milagro maravilloso. Así que los milagros están. Y también hay sanidades. Bien, hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande. Bendito el Señor Jesús. Dice también la palabra que no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Amén. Esa es la diferencia. Volvamos al versículo 5 del capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo de hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste. Usted ya está diciendo que el mundo venidero lo sujetó fue a Cristo, no a los ángeles. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cristo es el Todopoderoso. Entonces, esta es la diferencia que hace el escritor en esta parte. Entonces vamos a terminar esta primera enseñanza diciendo así. Allí nos muestra a Cristo como el Hijo. Amén. Ya saben quién es el Hijo, ¿no? El Hijo es el mismo Dios manifestado en carne. Lo muestra como hombre. Amén. Lo muestra como creador, como el sustentador del universo. Lo muestra como la imagen del Dios invisible, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por sí mismo, y luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra diestra no significa allí en la Biblia un lado derecho, sino la majestad, la autoridad, el trono. Amén. Porque si Dios es espíritu, que no cabe en todo el universo, Él está en todas partes, ¿quién se puede sentar a la mano derecha de Él? Porque la imagen es una sola. La imagen es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿dónde se sienta? Porque si en la mente hay el dibujito que se pinta en los libros, ¿no? El padre, el viejito, luego uno más joven, y luego la palomita. Eso no es bíblico. Amén. Eso no es bíblico. Dios es uno. Amén. Así que Jesucristo, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, por su propio sacrificio, subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está en el trono del universo. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Amén, gloria al Señor. Con razón Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden colocarse de pies. Demos gracias al Señor. Continuamos porque hoy tenemos 2 escuelas dominicales. Están llegando los hermanos para la segunda. Rogamos a los hermanos que si se van a quedar, bueno, bendito el Señor. Bueno,
hagamos la oración y como tenemos ese compromiso con los hermanos necesitados, inmediatamente que hagamos la oración, van a pasar los hermanos de la ofrenda para que usted muy voluntariamente usted quiera compartir algo con alguien que tiene hambre o que está enfermo. Eso es lo que hacemos. Levante su mano y demos gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu maravillosa palabra. Te glorifico y te alabo, Señor. Oh Cristo Jesús, a tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria, Señor bendito y glorioso. Por tu palabra te alabamos y te damos gracias. En tu nombre glorioso, Señor Jesús. Aleluya, bendito el Señor. Siéntese un momentico, John.